Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. Antes de empezar me gustaría agradecer a toda mi comunidad por haber logrado llegar hasta los 2000 suscriptores, agradecerles por su apoyo constante en este bonito proyecto, realmente me ha motivado mucho a continuar trayendo más y más historias escalofriantes y llenas de misterio. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 4, Sombras en los marcos. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. El rellano del segundo piso era un corredor de cristal y ceniza. Clara Domínguez avanzó lentamente, sus sentidos agudizados por la certeza de la vigilancia. La luz de luna que se colaba a través del ventanuco era insuficiente, apenas sirviendo para destacar el polvo que flotaba en el aire, partículas danzantes que hacían visible la quietud opresiva de la mansión Ashworth. El pasillo era una galería funesta. A lo largo de la pared izquierda, una serie de cuadros flanqueaban el camino. No eran los retratos severos del piso inferior, sino marcos de ébano y oro profusamente decorados. Pero a medida que Clara se acercaba, la verdad se impuso con un escalofrío de desolación. Todos estaban vacíos. Solo marcos polvorientos cubrían los huecos, sus superficies de cristal cubiertas por una fina capa de hollín y el tiempo. Era como si las imágenes, las historias y las almas que alguna vez habían adornado esos espacios hubieran sido succionadas por la mansión, dejando solo la estructura hueca de su memoria. Era la estética del olvido forzado, el terror de la anulación. Clara se detuvo frente al marco más grande, un rectángulo tallado con hojas de acanto y motivos de luto. El cristal que cubría el vacío estaba curiosamente intacto, a diferencia de muchas ventanas de la mansión. Se acercó, su respiración apenas empañando el cristal frío. Quería ver la ausencia, la nada donde el arte debía haber existido. Y entonces su propia imagen se proyectó sobre el vidrio. No era su propio reflejo como normalmente le aparecía. La luz tenue de la luna debería haber envuelto una imagen borrosa de su rostro, una mancha de color pálido y sombras. En cambio, lo que la miró desde el cristal fue una figura monocromática, sin color, como si su esencia hubiera sido capturada y despojada de su paleta vital. Era ella, pero vista a través de la lente de una fotografía antigua, sepia y triste. Sus ojos parecían más oscuros, su piel de porcelana, sus labios la simple mancha de la sombra. Por un instante de pánico absoluto, Clara se preguntó si ese no era el destino de todos los habitantes de Ashworth, convertirse en fantasmas de sí mismos, su color robado para alimentar la paleta de la obra maestra de Veral. Apartó la cabeza del marco con un jadeo silencioso, el corazón golpeándole las costillas. La mansión no solo la estaba mirando, la estaba editando, preparándola. Recuperándose del impacto, Clara se obligó a continuar su exploración. Tenía que encontrar la sala sin luz. La advertencia del niño resonaba como un mantra. Al doblar una esquina, el pasillo se hizo aún más estrecho. Se detuvo en seco, sus ojos se fijaron en el final del corredor. Allí estaba, la señora Petrov. La anciana estaba inclinada sobre el suelo, su delantal gris confundiéndose con la oscuridad. Estaba realizando su tarea silenciosa y constante, limpiando el suelo con la escoba. Pero el acto era más un ritual que una labor. La tabla del piso de madera, aunque cubierta de décadas de polvo, parecía no necesitar limpieza. La señora Petrov movía el cepillo con una lentitud desesperante, como si estuviera barriendo las partículas del tiempo, o tal vez como si estuviera borrando las huellas de aquellos que ya habían sucumbido en el pasillo. El sonido era mínimo, el roce suave de las cerdas contra la madera, un sonido que apenas rompía la quietud, pero que en ese silencio se sentía como un raspado insoportable. Clara se quedó quieta, observando. La mujer estaba a unos 20 metros, de espaldas a ella. Esto le dio a Clara una oportunidad, un ancla a la racionalidad. Si la señora Petrov era solo una empleada extraña, quizás podría hablarle, forzar una respuesta. Avanzó 3 pasos, moviéndose con la precaución de una ladrona. En ese momento, la señora Petrov se detuvo, dejó de barrer. Quedó completamente paralizada, congelada a mitad de un movimiento de barrido. Su cuerpo en un ángulo rígido de tela gris y hueso. No se giró,
Sus ojos no pudieron ver a Clara, pero Clara tenía la certeza absoluta, más allá de la lógica visual, de que la anciana ya sabía que estaba allí, y la sentía. Clara sintió que el pelo de su nuca se erizaba. La señora Petrov no era una persona, sino un sensor, un órgano de la mansión. Se atrevió a hablar, su voz baja y áspera, apenas un murmullo. Señora Petrov, ¿sabe usted dónde está el estudio de Veral? El silencio se apoderó sobre el ambiente y se cerró brutalmente sobre la pregunta, mordaz y vacío. La señora Petrov permaneció inmóvil. Parecía haber dejado de respirar por completo. Su cuerpo había quedado tan estático que parecía haber sido tallado en la misma madera del pasillo, un monolito gris esperando que la marea de la vida pasara. Clara esperó. Los segundos se estiraron hasta convertirse en minutos llenos de una tensión insoportable. El tiempo en Ashford era elástico, manipulado. La anciana no le respondería mientras sintiera la atención de Clara sobre ella. La única forma de hacer que se moviera, y Clara lo sabía, era dejar de mirarla. Se trataba de una paradoja aterradora. Para poder continuar la exploración, Clara debía renunciar a vigilar a su única ancla humana, por muy espectral que ésta fuera. Tenía que darle la espalda a la amenaza conocida para avanzar hacia la desconocida. Con un esfuerzo de voluntad casi físico, Clara desvió lentamente su mirada. Fingió interés por una hilera de puertas idénticas en el lado derecho del pasillo, forzando su atención a los herrajes y el estado de la madera, a pesar del impulso violento de girarse y confirmar si la señora Petrov seguía allí. En el instante en que sus ojos se apartaron, el sonido de la escoba regresó. El roce suave de las cerdas contra el suelo se reanudó. El barrido continuaba. Clara sintió una oleada de horror. Era la prueba. La señora Petrov solo existía y se movía en los puntos ciegos de la atención humana. Era la personificación de la oscuridad que operaba cuando no era vista. Aprovechando que el sensor estaba ocupado, Clara se movió con renovada urgencia. Se acercó a las puertas, probando cada picaporte. Todos estaban cerrados, bloqueados desde hacía muchísimo tiempo. El pasillo era interminable, y la sensación de vigilancia se hacía más fría y concentrada. Sentía que cada centímetro de su avance estaba siendo medido, registrado, y fue en ese momento que oyó el sonido. No fue para nada el susurro de Julián, ni la voz incorpórea del niño, más bien era un sonido gutural, apenas audible como el roce de un paño seco contra hueso, pero resonaba directamente en la caja torácica de Clara. Provenía del piso superior, del ático o del tercer piso, un lugar al que ese pasillo no parecía dar acceso. Las palabras eran un aliento helado que, de alguna manera, lograban hacerse inteligibles en el silencio. La luz no vive aquí. La luz no vive aquí. La frase, críptica y definitiva, se clavó en la mente de Clara. No era una advertencia, sino una declaración de estado. La mansión era un reino de sombras, y si la luz no podía vivir allí, el color, el calor y la cordura tampoco tenían cabida. La obra maestra, el pináculo de la locura de Veral, estaba sumergida en esa ausencia total. Levantó la mirada hacia el techo bajo y polvoriento. Allí había una puerta, camuflada en el artesonado, una escotilla hacia el ático. Estaba oscura, sin manija, asegurada quizás solo por el peso de la suciedad y el olvido. Era el único camino ascendente, el único lugar que quedaba por explorar. El sonido del cepillo se detuvo de nuevo. Clara supo inmediatamente. La señora Petrov había terminado su barrido, o al menos había detectado la nueva dirección de la curiosidad de Clara. Se giró rápidamente. El pasillo estaba completamente vacío hasta donde alcanzaba la penumbra. La anciana se había desvanecido, o quizás estaba justo detrás de la esquina, a la espera de que Clara se concentrara en esa escotilla. Clara intentó ignorar la incertidumbre y se acercó a la trampilla. Estaba fuera de su alcance, a casi 3 metros de altura. Vio esa herramienta que necesitaba. En la esquina del rellano, apoyada contra la pared, había una vieja banqueta de madera de 4 peldaños. Era de color caoba, pesada y cubierta con un polvo que parecía haber sido depositado antes de que naciera el siglo. Mientras avanzaba hacia ella,
Clara sintió que la sensación de ser observada se intensificaba hasta casi ser dolorosa, como si una lupa invisible estuviera enfocando los últimos vestigios de su color en el cristal vacío del marco. Llegó hasta la banqueta. El miedo de que la señora Petrov apareciera en ese momento, justo cuando estaba distraída y vulnerable, era palpable. Con un gran esfuerzo silencioso, arrastró el pesado objeto hacia la base de la escotilla. El metal de sus bisagras chirrió un instante, un horrible sonido en el silencio. Se detuvo, tensa, escuchando. Solo el silencio profundo de la mansión la devolvió la mirada. Clara se subió al primer peldaño, el segundo. Desde allí pudo alcanzar la madera de la escotilla. No había cerradura, solo un mecanismo de presión. Empujó hacia arriba y la suciedad y el polvo cayeron sobre ella como una lluvia de ceniza antigua, el olor a aire enmohecido y confinamiento inundando el pasillo. La trampilla cedió con un gemido resonante. Se abrió de par en par, revelando un cuadro de negrura absoluta, más densa que la de la noche. Era el vacío del que procedían los susurros, el origen de la verdad de Veral. El pasillo era el purgatorio, el ático, la tumba. Clara Domínguez se armó de valor y subió al tercer peldaño de la banqueta, sintiendo el peso de su propia imagen sin color observándola desde el marco de ébano. Sabía que al entrar en esa oscuridad, la mansión la recibiría completamente. Estaba a punto de entrar en la sala sin luz. Con un último suspiro, se impulsó hacia arriba, con todas sus fuerzas, su mano buscando un apoyo en el borde rugoso de la madera, ascendiendo hacia la sombra donde el verdadero arte, en la verdadera locura, la esperaba.